Buen día, estamos ahora en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, dentro de la ciudad italiana de Roma. Esta enorme y colosal obra arquitectónica, que albergue una cantidad inconmensurable de obras artísticas, pinturas, frescos, esculturas, retablos y mosaicos, fue edificada durante alrededor de 120 años entre 1506 y 1626, sustituyendo a una basílica paleocristiana del siglo IV encargada por Constantino sobre la necrópolis romana, donde se presume estaban enterrados los restos del apóstol Pedro. La Basílica di San Pietro alberga en su interior cientos de obras de arte, incluyendo esculturas, mosaicos, frescos y monumentos funerarios de incalculable valor, principalmente de estilos renacentista y barroco, destacando la Piedad de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini y la estatua de bronce de San Pedro. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es la iglesia cristiana más grande del mundo. No la más alta, ese título le corresponde al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, España, con 173 metros de altura. La Basílica de San Pedro tiene una superficie interior de aproximadamente de 23.000 metros cuadrados. El interior destaca por una longitud de unos 218 metros y una altura de cúpula de 136 metros, ofreciendo un espacio vasto, diseñado en forma de cruz latina. Como será de enorme la Basílica de San Pedro, que se dice que en su interior podría caber al menos 3 veces la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México. La Piedad es una escultura maestra hecha en mármol blanco de Carrara, realizada por Miguel Ángel Buonarroti. La vemos aquí en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo sin vida de Jesús tras la crucifixión, destacando por su juventud eterna, el equilibrio, la técnica anatómica perfecta y el intenso dolor de María. Construidas entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, las grutas vaticanas son una vasta área situada bajo la Basílica de San Pedro, que alberga un complejo de capillas y tumbas de papas y otras figuras eclesiásticas. Estas grutas representan un espacio histórico y espiritual de gran importancia, ya que se cree que allí está sepultado el apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia Católica. Entre los diversos monumentos y obras de arte, las grutas vaticanas ofrecen a los visitantes un lugar de recogimiento y reflexión, permitiendo al mismo tiempo explorar la historia milenaria de la Iglesia. Tu es Petrus, et superanc Petram edificabo ecclesiam meam, et ibidabo claues regni caelorum, que se traduce como: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Los restos del Papa Juan Pablo II se encontraban originalmente en las grutas vaticanas. Allí reposó los primeros 6 años tras su muerte, pero después de su beatificación sus restos fueron trasladados a su nueva ubicación, dentro de la Basílica de San Pedro, en la Capilla de San Sebastián. Desde la entrada es la segunda capilla a la derecha, y los mexicanos somos de los que más visitamos esta capilla. Se puede considerar que la Basílica de San Pedro es relativamente joven, con apenas unos 500 años de antigüedad, sobre todo si consideramos que la religión cristiana fue fundada hace 2000 años. Sin embargo, no es la primera iglesia que ocupa físicamente este sitio. La basílica original fue construida entre los años 326 y 333 después de Cristo. Todo esto por el emperador Constantino, quien fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Se cuenta que Constantino se convirtió al cristianismo después de tener una visión, una especie de epifanía en medio de una batalla. Él asegura que vio en el cielo una cruz y podía leer en ella la frase "In hoc signos vinces", que se traduce como "en este signo vencerás". Al final Constantino ganó aquella batalla y por lo tanto se volvió al cristianismo.
y en agradecimiento mandó a construir la basílica en la necrópolis sobre la tumba de San Pedro. Esta iglesia original estuvo de pie alrededor de 1200 años, hasta que por ahí de 1505 el Papa Julio II tomó la decisión audaz y controvertida de demoler por completo la antigua Basílica de San Pedro y edificar una nueva en su lugar. El Papa Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como el Papa Bueno, fue un pontífice carismático. Falleció en 1963. 38 años después de su muerte, al exhumar su cuerpo para su beatificación, se descubrió que estaba notablemente conservado, prácticamente incorrupto, lo cual causó mucho asombro. Hoy día, su tumba se encuentra en la nave principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, bajo el altar de San Jerónimo, en un sarcófago transparente, y podemos verlo aquí mismo. Es algo increíble de ver. La construcción de la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano, aquí en Roma, tomó aproximadamente 120 años, desde la colocación de su primera piedra un 18 de abril de 1506 hasta con su consagración final en noviembre de 1626. El proyecto, como vimos, reemplaza la antigua Basílica de San Pedro, construida en el siglo IV, y contó con la intervención de grandes arquitectos como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Baldaquino. El baldaquino, que se alza solemne por encima del altar mayor, marca con su magnificencia el lugar de la tumba del apóstol Pedro, a quien está dedicada la basílica. Con una altura de casi 29 metros, se eleva hacia la grandiosa cúpula construida por Miguel Ángel sobre 4 magníficas columnas salomónicas de 11.3 metros de altura y de 9 toneladas de peso cada una. Estas están inspiradas en las columnas vitíneas que se encontraban alrededor de la tumba de Pedro en la antigua basílica. La parte alta del baldaquino de San Pedro presenta una cúpula coronada por un orbe, mundo y una cruz, simbolizando la universalidad de la Iglesia. 4 ángeles de gran tamaño en las esquinas diseñados por Borromini, junto con querubines que sostienen la tiara papal y las llaves de San Pedro.